Tengo al secretario de Energía con nosotros, Jorge Rivera Staff. Le doy los buenos días, porque ayer saltó una propuesta en el diálogo, nacionalizar nuevamente todo el sector eléctrico. Jorge, bienvenido como siempre, buenos días. Fernando y al ingeniero Blandón, a todos los televidentes. Esa fue una de las propuestas, esa que acabas de comentar, fue parte de los 18 puntos originales que recibimos el día miércoles de la semana pasada, cuando llegamos a la sesión del diálogo a ver el tema de la tarifa eléctrica, ¿no? Sí. De esos 18 puntos, nosotros, como es parte de la metodología, ese mismo día, esa misma noche, que empezamos en horas de la tarde, recibimos la propuesta, los 18 puntos, la analizamos y dimos una respuesta por escrito por parte del gobierno en función de las posibilidades que se tienen en una mesa como esta y en las condiciones como esta, ¿no? Sí. A nuestro criterio del gobierno nacional, en aquel momento y hasta la fecha, de esos 18 puntos, consideramos que teníamos coincidencia general en el objetivo y en la forma de llevarlo adelante en 15 de ellos, ¿no? Y 3 de los mismos sí manifestamos de una vez, de forma inicial, nuestro disenso, ¿no? Y ahí era parte del proceso de la mesa, llegar a alinear de alguna manera, afinar los consensos y de alguna manera también ratificar o no los disensos, como ha sucedido en los otros temas, ¿no? Que incluso hemos tenido disensos originales y luego en el proceso de conversación se ha llegado a algunos consensos o contrario censo, ¿no? Sin embargo, pues sí, efectivamente se plantea, y luego de haber nosotros presentado nuestra contrapropuesta en horas del miércoles en la noche, se nos entrega además un documento que se denomina documento anexo, con 5 puntos adicionales, y evidentemente también lo llegamos a analizar al día siguiente por solicitud de los movimientos sociales. En ambos puntos, en ambos documentos, se plantea como una de las alternativas para bajar el precio de la tarifa. En estos momentos, pues la nacionalización, o en algunos de la forma en que lo redactaron o se redactó, decía el traspaso de las plantas hidroeléctricas que en algún momento fueron corporativizadas en el año 97, 98, aquella venta de acciones de las empresas que surgieron del IRRE. Y durante todo el proceso se les ha explicado a los señores de los movimientos dos grandes temas o dos grandes abordajes. Porque además el otro punto principal, que de hecho al final, el día viernes, luego de 2 días de amplio debate, plantearon, bueno, el punto principal es la rebaja del 45% de la tarifa eléctrica, pero sin subsidios. Esa fue una de las condiciones que plantearon los movimientos sociales. Y durante todo el proceso se les explicó dos cosas. Primero, que la forma que tendría el gobierno en Panamá, en China, en Estados Unidos, en Europa, de incidir en la tarifa eléctrica en el corto plazo, en el momento ya para hablar, es a través de presupuesto fiscal, presupuesto público, perdón. Y segundo, que para hacer una reducción o buscar una reducción de la tarifa eléctrica de manera integral, pues eso es el resultado de una serie de iniciativas, de medidas, etcétera, que no se pueden cumplir de la noche a la mañana, que no se pueden tomar ese tipo de decisiones en una mesa como esta en 2, 3 días, y mucho menos sin tomar en cuenta a una gran cantidad de actores relevantes que tienen que ver con nuestro sistema eléctrico, ¿no? Entonces les explico el tema de las inversiones, se planteó, pero bueno, en aquel momento se manifestaron, y de hecho eso fue uno de los puntos iniciales de disenso, el decir, bueno, no hay consenso ni posibilidad en este momento de pensar en nacionalizar las Sí. plantas hidroeléctricas que tenemos, que surgieron de la privatización, corporativización del IRRE, ¿no? Ok, José Blandón, yo creo que de esto usted tiene mucho que decir. O sea, no solamente de este proceso de privatización, sino también, pues, cómo va a bajar la luz usando el mismo esquema que tenemos. Que yo creo que lo que más se tiene que tocar también es la calidad de energía que estamos recibiendo. José. Buenos días, Jorge. Un placer tenerlo con nosotros en la mañana de hoy, a un tema importante y extremadamente serio.
Mi punto es el siguiente. Yo estuve viendo el debate, una parte importante del debate que se daba entre la delegación de gobierno y una parte de este diálogo que está ahí, porque esto es una parte del diálogo. Y yo quiero reiterarle a usted lo siguiente. ¿Usted no cree que no hay forma, y me pareció que eso debió ser la respuesta de nuestro gobierno, porque es nuestro gobierno, porque está electo, en el programa de gobierno de Laurentino Cortizo, que se presentó a elecciones y que él ganó por ese programa, no existe la nacionalización de los servicios eléctricos. No existe. Entonces no se puede trastocar la democracia porque un grupo pide una cosa que no es posible. Esa es la primera cosa. Primero quiero saber si usted está de acuerdo con eso. Y la segunda es, no hay forma humana, no importa que usted proponga ahora mismo, si usted quiere nacionalizar la industria eléctrica de Panamá y quiere traspasar todo eso a control del Estado, tendría que devolver la plata, y dos, esas hidroeléctricas no podrían trabajar con una reducción de las tarifas de 45%, porque sería perder plata, dinero, que además de pagar, usted tiene que perder plata. Mi punto es, ¿por qué el gobierno le dice categóricamente que esto no es posible hacerlo? Punto. Ahí no hay forma de llegar a ningún acuerdo. No hay forma. Le cuento, en Cuba, hoy, uno de los graves problemas de Cuba es el sector eléctrico. En Venezuela, por las políticas que se han desarrollado, uno de los graves problemas es el problema eléctrico. Porque estas no son inversiones que se resuelven, decisiones de hoy para mañana. Voy y compro una planta. Esto toma años desarrollarla. Además, usted conoce perfectamente el gobierno, es la última opción. Nosotros estamos negociando con AES la parte correspondiente a Bayano para múltiples usos. ¿Por qué este tema está en este nivel de discusión y todavía persistimos en que creemos que es posible disminuir la tarifa en 45% cuando no hay forma técnica, no hay, de que nosotros podamos poner eso? Jorge. Hola, ¿me copian? Sí. ¿Escuchaste lo que habló el ingeniero? Sí. Ok. Bueno, mira, esos son puntos neurálgicos de la discusión que se tuvo. Yo creo que desde un principio, cuando iniciamos la intervención, explicamos que de los 18 puntos que ellos presentaron, nosotros desde el inicio establecimos los respectivos disensos. Bueno, uno de los disensos iniciales desde el primer momento y que se estuvo explicando a los señores de los movimientos sociales durante 2 días es precisamente eso que está planteando el ingeniero. Primero, que no es posible entrar ni a nacionalizar ni a hacer traspasos, porque en algún momento se hablaba de ellos, algunos de los representantes decían, bueno, esto tiene que ser además un traspaso, ¿no? Y preguntamos, bueno, ¿qué es un traspaso? ¿A qué se refieren con ese concepto? Básicamente como que fuera una expropiación, ¿no? Y porque le decíamos, miren, señores, en el hipotético caso que planteáramos esto costaría 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares que hay que reintegrarle a la empresa por las acciones que tienen y al final decían, no, eso tampoco, es un traspaso. Entonces no llegamos a una discusión técnica realmente, era un planteamiento. Pero ¿cómo, Jorge, qué es algo político, ¿no? que está pasando en ese diálogo? ¿Cómo puede haber un diálogo sin los actores principales de esto en la mesa? Supuesto, es decir, por supuesto. lo mismo pasó con los alimentos y ahora va a pasar con la generación eléctrica. Es decir, es un tema bastante complejo, eso no es enchufar y ya, eso tiene unas complejidades que yo creo que son los técnicos los que tienen que hablar. Fernando, precisamente, ingeniero, precisamente por eso fue que, por plantear nosotros el explicar, no una, ni dos, ni tres, cuatro, fueron 5 o 6 veces en las que explicamos básicamente estos conceptos, es que no se llegó ni siquiera a lograr consensos y disensos, porque en la mesa el punto era básicamente al final, cuando incluso habíamos llegado a un acercamiento con algunos puntos que planteaban algunos ajustes que de hecho ya forman parte de la propuesta de gobierno del presidente Cortizo y del plan que estamos llevando adelante, Agenda de Transición Energética. Sin embargo, no hubo la oportunidad, porque dijeron, bueno, miren, nosotros lo que exigimos es 45% de reducción de la tarifa en este momento sin subsidios y con nacionalizaciones, o también con la interposición de márgenes de utilidad para las plantas de generación. También se les explicó
todo el concepto de cómo funciona el sistema de distribución, cómo funciona el sistema de transmisión, cómo funciona la forma de introducir competencia en la generación a través de las licitaciones que se realizan con un precio tope, etcétera. Pero bueno, al final, por eso fue que se decidió en conjunto, incluso con el rol de la facilitación, como no se llegaba realmente a ni siquiera un punto de acercamiento, hiciéramos una pausa y retomáramos entonces la discusión a partir del jueves o viernes de esta semana. Pero, Jorge, hay un punto que a mí me llamó la atención en este debate, este diálogo de la petición A de los sectores en la mesa, que no son todos los sectores y el sector de gobierno. La política que usted conoce perfectamente bien, que se desarrolló bajo la dirección e instrucciones del presidente Cortizo en el sector de generación, incluye la construcción de la planta que está en este momento en desarrollo de la generadora Gatún. Cuando Gatún entre, que va a ser a finales del 23 o inicio del 24, esa planta va a producir dos efectos importantes. A, va a estabilizar el precio del mercado ocasional, y dos, va a producir una reducción del costo de la energía eléctrica. En cifras parecidas a lo que están hablando. Esa es la única forma de hacerlo. Y lo de Chandos. Y para hacerlo, ya el gobierno tomó decisiones sobre esto. Lo que no vi en la mesa planteado es que el gobierno ha avanzado en esto para producir tres cosas. A, una caída del precio, estabilización de mercado ocasional y además lograr una mejor eficiencia del suministro de energía con la construcción de la línea Colón para enviar desde Colón hacia Panamá por nuevas subestaciones más de 1.100 megawatts de energía y potencia firme. Estos argumentos son los argumentos que debe conocer la nación panameña, y esta es la forma única de poder realmente producir baja en la tarifa, es mejorar la eficiencia de los sistemas de generación que representan el 65% de los proyectos. ¿No le parece que esto es importante que la comunidad lo conozca? Bueno, ingeniero, creo que por la duración del diálogo y del debate, eso se planteó realmente, ¿no? Incluso en uno de los puntos que respondimos, de los 18 puntos, se hizo casi una descripción detallada de todo el plan de inversión de corto plazo de ETESA, en el cual está incluido, por supuesto, la línea de Colón, y está incluso planteado lo de la cuarta línea, subestaciones, todo eso se detalló en el documento y en la explicación que hicimos a la hora de contestar las propuestas, y por supuesto el tema de la diversificación de la matriz, que parte con el tema del gas natural, que nos permite estabilizar, reducir los costos, pero también lo que hemos comentado muchas veces, no solamente aquí en las entrevistas aquí, sino en general, el planteamiento de que el gas natural nos permite entonces potenciar el resto de la diversificación de la matriz renovable con solar, con eólica, con otras fuentes, para reducir la tarifa, pero también en cuanto a la reducción de la dependencia de combustibles del petróleo crudo y sus derivados en nuestra matriz. Todo eso lo hemos estado explicando, realmente el proceso de democratización de la energía que estamos llevando adelante con el impulso de la generación distribuida, donde los ciudadanos cada vez más van a tener oportunidad, herramientas adicionales para tener lo que usted comentaba antes de iniciar la entrevista, lo que están haciendo en Estados Unidos, ¿no? El tema de los paneles solares. Nosotros tenemos una hoja de ruta muy clara al año 2030. Evidentemente no es lo mismo hacer transición energética en Panamá, un país como el nuestro, que en Estados Unidos, en Europa, pero tenemos una hoja de ruta clara y unos objetivos bien planteados. Todo esto se explicó en la mesa no una vez, ni dos veces, ni tres veces. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que el planteamiento técnico que llevamos como parte del gobierno nacional no tenía una correspondiente respuesta, sino que fundamentalmente eran planteamientos, digamos, muy absolutos, ¿no? En el sentido de que no solamente hay que hacer esto, y si no hay que hacer esto, esta es la única forma, o es la manera que lo pueden hacer. Simplemente nos decían, bueno, es que no hay voluntad, porque el gobierno nacional lo que está haciendo es defendiendo un modelo. Y ahí se trancaba la discusión. Entonces, ellos lo reconocieron al final, de que teníamos dos modelos, dos visiones
encontradas, y al final nosotros lo que queríamos reforzar además que no es solamente una visión del gobierno nacional, es una visión del gobierno nacional en función de un proceso que se ha venido llevando adelante, una visión de amplios sectores del país, ¿no? Que no están representados en la mesa y que deben ser escuchados. Por supuesto que hay oportunidades de mejora, lo explicamos también, de que dentro de la agenda de transición energética, de la política, no solamente energética del presidente Cortizo, sino de una serie de reformas que se están llevando adelante, se busca mejorar la calidad. De hecho, es un punto importante que incluso lo discutimos también, pero al final quedó de lado, simplemente quedó la discusión de los 45% de reducción, pero también desde el punto de vista de la creación de empleos, de la reducción de la factura eléctrica, de la factura petrolera, etcétera. Sin embargo, estos argumentos técnicos pues siempre quedaban soslayados al momento de reducir la discusión en, bueno, tenemos dos modelos, dos visiones, y eso es lo que está sucediendo. Listo. Jorge Rivera Staff, secretario de Energía, gracias por esta explicación de lo que pasó allá en Penonomé.